Hola, hola. Enseguida empezamos. Les voy a pasar un link donde están todos los modelos de examen eh, en un drive. ¿Ya? Es el link de un drive. Venga, se los paso por Meet. De ahí vamos a guiarnos. Ya. Ahí están todos los modelos de examen. Creo que hay como 5 o 6 modelos. Ya. Aquí, todos estos de acá tenemos 4 PDFs con varias preguntas de exámenes finales. Ya. De ahí vamos a ir haciendo. Y ahí eso mismo pueden practicar. Bien, vamos a ir entonces con el primer ejercicio. A ver. Ya. Bien. El primer ejercicio me dice, dos bloques están conectados por un cordón. ¿No? Dos bloques están conectados por un cordón muy ligero que pasa por una polea sin masa y sin fricción. Al viajar a rapidez constante, ya nos está diciendo acá velocidad constante o rapidez constante. Ya constante quiere decir que no hay aceleración, ¿no? Aceleración igual cero. El bloque de 20 newtons nos está dando el peso del primer bloque, 20 newtons. Se mueve una distancia a la derecha de 75 centímetros. Distancia del primer bloque, 75 centímetros. A la derecha. Y el bloque de 12 newtons, el peso del segundo bloque, 12 newtons, se mueve 75 hacia abajo. Distancia del segundo bloque, 75 hacia abajo. Durante este proceso, ¿cuánto trabajo efectúa sobre el bloque de 20 newtons? De 20 newtons, la fuerza normal. ¿Cuál es el trabajo que efectúa? La fuerza normal, nos dice. Bien, entonces, aquí nosotros podemos descomponer este, este sistema en el cual acá va a haber un peso, ¿no? El peso 1. Aquí va a haber una tensión debida al cable, ¿no? Una tensión. Como no hay fricción, no hay fuerza de fricción y aquí va a haber una normal. Entonces, lo que nos están preguntando es cuál es el trabajo realizado por la fuerza normal. Ya, el trabajo realizado por la fuerza normal. Por la fuerza normal. Listo. Bien. Sabemos nosotros que el trabajo, la fórmula del trabajo es igual a fuerza por distancia. En este caso es la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal por la distancia que recorre aplicándose esa fuerza. En este caso, la fuerza normal está apuntando hacia arriba y esa fuerza normal no está recorriendo ninguna distancia. La distancia que está haciendo que recorra la caja 1 es la tensión. Esta tensión está haciendo que recorra los 75 centímetros hacia la derecha, ¿no? Es la tensión la que lo está moviendo hacia la derecha. Pero la fuerza normal no está moviendo la caja hacia arriba ni un centímetro. Por lo tanto, la fuerza normal, el trabajo de la fuerza normal, va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque no hay una distancia. La distancia es cero. La distancia que está haciendo recorrer la fuerza normal es cero. Y cero por cualquier cosa, cero. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza normal sería cero, debido a que no hay una distancia que recorrer. ¿Ya? Nada más. Vamos a ver. Aquí están los ejercicios resueltos y la respuesta correcta es cero. Ahí. Bien. Vamos con el siguiente. Si tienen dudas, las pueden escribir en el Meet. A ver, vamos con esto. Dice, el coeficiente de fricción entre el bloque de 3 kilogramos y la superficie en la figura es de 0,7. Ya nos están dando el coeficiente de fricción 0,7. El bloque 1 le voy a poner, tiene una masa de 3 kilogramos. Dice que el sistema parte del reposo. Quiere decir que la velocidad inicial es cero.
¿Cuál es la rapidez de la bola de 5 kilogramos? Ya la masa 2 de la bola es 5 kilogramos. Cuando cae 1.5 metros, ya a una distancia de 1.5 metros, ¿cuál es su velocidad? Eso nos están preguntando. Cuando esta pelota haya caído a 1.5 metros, en este punto, ¿cuál es su velocidad? Esa es la pregunta. Bien, ¿cuál es la velocidad en ese punto de la pelota? Bien, parte del reposo, su velocidad inicial es cero. Para calcular la velocidad en ese punto, nosotros tenemos la velocidad inicial, queremos la velocidad final, ¿no? Porque sabemos que la velocidad inicial de esto, su velocidad inicial de la pelota va a ser cero. Y queremos saber su velocidad final. Y tenemos la distancia o la altura. Lo que nos falta es la aceleración para poder aplicar MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, entonces hay que calcular la aceleración. Para eso vamos a ocupar la segunda ley de Newton. Sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Y vamos a ir viendo qué fuerzas actúan. Primero vamos a dibujar la fuerza. Para el primer cuerpo va a estar el peso 1, la tensión, la normal y como hay fricción, la fuerza de fricción. Para la pelota va a ser la tensión y el peso, ¿no? El peso 2. Bien, entonces estas serían todas las fuerzas que actúan en este sistema. Ahora nosotros queremos saber la aceleración. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton primero a la masa 1. Primero a la masa 1 y luego a la masa 2. Bien, sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Esto aplicamos en el eje donde hay movimiento. En este caso el eje X es donde hay movimiento. Eje X. Bien. ¿Qué fuerzas hay? La fuerza de fricción está apuntando hacia el lado izquierdo, hacia el lado contrario al lado del movimiento. Por lo tanto es negativo. La tensión está apuntando hacia el lado derecho, hacia el lado del movimiento, por lo tanto es positivo. Y no hay más fuerzas en el eje X. Son las únicas fuerzas, entonces igual masa 1 por aceleración, porque estamos estudiando la masa 1. Bien, tenemos eso. Tenemos eso. Podríamos acomodar esto, nos queda así. La fuerza de fricción, no nos olvidemos que su fórmula es μ por normal. Nos queda eso. μ es dato, 0,7. La normal, ¿a qué es igual? Bueno, en este caso, para calcular la normal, tenemos que aplicar la sumatoria de fuerzas igual a 0. La primera ley de Newton. ¿Pero en dónde? En el eje Y. ¿Por qué en el eje Y? Porque en el eje Y no hay movimiento, ¿no? En el eje Y. Al no haber movimiento, ser algo estático, ese eje no se mueve, podemos aplicar la primera ley de Newton, que es para cuerpos en reposo. Entonces aplicamos la primera ley en el eje Y y nos sale que la normal apunta hacia arriba y el peso 1 hacia abajo, igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso 1. Y el peso 1 es igual a masa 1 gravedad. Porque tenemos la masa. Bien. Entonces, la fórmula va a ser tensión menos μ por masa 1 gravedad igual masa 1 aceleración. Bien. Tenemos la primera ecuación. Podríamos reemplazar acá μ 0,7 por la masa 1 3 por la gravedad 9,8 igual masa 1 que es 3 por la aceleración. Bien, vamos a ver cuánto sale eso. Vamos a ver. A ver. 0,7 por 3 por 9,8. Saldría 20,58 igual 3. Bien, ya tenemos la primera ecuación. Ya, esta va a ser nuestra primera ecuación. Ahora vamos a analizar la segunda masa, la masa 2. Analizamos la segunda masa, aplicamos igual la sumatoria, la segunda ley de Newton. Las fuerzas que hay, en este caso vamos a analizar el eje Y, porque en el eje Y es donde hay movimiento ahora, ¿no? En el eje Y. Entonces va a ser, la tensión va a ser negativa, ¿por qué? Porque la tensión está yendo en contra del movimiento, ¿no? El movimiento de este sistema está yendo hacia este lado, ¿no? Hacia acá.
Entonces, la tensión estaba aquí estaba a favor, por eso era positiva, pero aquí ya está en contra. Entonces va a ser negativo, porque está yendo en contra del movimiento. Y el peso 2 va a ser positivo porque está yendo en la misma dirección del movimiento. Bien, nos queda eso. El peso 2 va a ser masa 2 gravedad igual masa 2 aceleración. El peso 2 es 5 kilogramos por la gravedad 9,8 igual masa 2 aceleración. Bien, vamos a ver cuánto sale. 5 por 9,8. 49. Masa 2, 5. 5A. Y esta sería nuestra segunda ecuación. Bien, entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Tenemos la ecuación 1 y tenemos la ecuación 2. Entonces podemos nosotros realizar nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces podemos realizar un sistema de ecuaciones, ya que tenemos dos ecuaciones. La primera es t menos 20,58 igual 3a. Y la segunda es menos t más 49 igual 5a. Y tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Bien, hay varias maneras de resolvernos un sistema de ecuaciones. En este caso vamos a realizar una suma, ¿no? Una suma aquí. Este se va con este. 49 menos 20,58. Vamos a ver cuánto sale. 49 menos 20,58. Me saldría 28,42. 5 más 3a, 8a. Despejamos a 28,42 entre 8. Y con esto tenemos la aceleración. 28,42 entre 8. Saldría 3,553 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Bien. O 55,2. Ya. Tenemos la aceleración del sistema. Ahora que ya tenemos nuestra aceleración, ya podemos calcular la velocidad, ¿no? Lo que nos estaban pidiendo, utilizando las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, habían tres ecuaciones, ¿no? Las tres ecuaciones de cinemática que eran, la primera era velocidad final igual velocidad inicial más aceleración tiempo, velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración distancia, y distancia igual velocidad inicial tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Bien, esas eran nuestras tres ecuaciones del movimiento de cinemática de Merwa. Tenemos que ver qué datos tenemos. Tenemos la aceleración, tenemos la velocidad inicial y tenemos la altura o distancia. En este caso queremos la velocidad final. Podríamos ocupar nuestra segunda ecuación. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. Aceleración, sí. La distancia o altura tenemos. Entonces podemos ocupar la segunda. Bien. Entonces ocupemos la segunda. Igual velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración, tiempo, aceleración, distancia. Bien, la velocidad inicial es 0, 0. Nos va a quedar velocidad final, paso al cuadrado como raíz de dos veces aceleración, distancia. Entonces va a ser raíz de 2 por la aceleración que ya hemos calculado, 3,552, por la distancia, que es 1,5 metros. 1,5 metros. Bien. Y con eso tenemos el resultado final. Raíz de 2 por 3,552 por 1,5. Saldría 3,264 metros sobre segundo. Listo. Nada más. Vamos a ver si está bien. 3,26, ¿no? La respuesta correcta es 3,26. Y aquí está, ¿no? 3,26. Está bien. Bien.
¿Alguna duda con este? Bien, seguimos entonces. Ya, dice, un bloque de 5 kilogramos se pone en movimiento hacia arriba en un plano inclinado con una rapidez inicial, bueno, que no sabemos. El bloque llega al reposo después de viajar 3 metros a lo largo del plano con un coeficiente de fricción de 0,129 que está inclinado a un ángulo de 30 grados con la horizontal. Para este movimiento determine cuál es la velocidad inicial. Bien, ¿cuál debería ser la velocidad inicial para que esto se dé? Entonces vamos a hacer primero, a ver, ya, a ver, esto lo podemos hacer de dos maneras, utilizando energía y utilizando, dinámica, ¿ya? Podemos usarlo de las dos maneras, utilizando energía y utilizando dinámica, ¿ya? Lo vamos a hacer de ambas maneras para que sepan. La primera la vamos a utilizar usando dinámica, que bueno, es un poquito más largo, y utilizando dinámica, dinámica. Bien, que es como lo que hemos hecho hasta ahora. Y luego vamos a ver cuál es la diferencia si usamos energía. A ver. Primero, vemos qué fuerzas actúan. Está el peso del objeto, está la normal, que siempre forma 90 grados con la superficie. Va a haber una fuerza de fricción que va a ir contraria al movimiento. Y listo, ¿no? Nada más. Sería eso, porque dice que se pone en movimiento hacia arriba en un plano inclinado con una rapidez inicial de V1. El bloque llega al reposo, después, bueno, acá dice que su velocidad va a ser cero, porque llega a reposo. Después de viajar 3 metros de largo, nos dan fricción, nos dan un ángulo de inclinación y listo. Bien, es eso. Esas son todas las fuerzas que actúan. Bien, aquí voy a poner un plano cartesiano. ¿Ya? Esto va a ser X y esto va a ser Y. Bien, este peso que tenemos acá lo vamos a descomponer en dos. Lo vamos a descomponer en el peso y lo vamos a descomponer en el peso X para poder trabajar bien con esto, con esta fuerza. Y el peso X. Listo. Lo descomponemos en el peso X y el peso Y. Ahora, hay que calcular cuánto vale eso, ¿no? Este 30, a ver, lo voy a hacer un poco más grande esto. Ahí, ya. Esto acá. Ya, a ver, lo voy a volver a graficar. Voy a hacer un poco más grande. Ya, ahí. Bien, entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos acá el peso, tenemos acá la normal, tenemos acá la fricción. Lo voy a trazar acá un eje X y acá un eje Y. Y este peso lo voy a descomponer en dos. En el peso X, pero el peso Y acá y aquí el peso X. ¿Listo? Mejor, se ve mejor. Ahora, yo quiero saber cuánto vale el peso X y cuánto vale el peso Y. Tengo este ángulo de 30 grados, ¿no? Si me doy cuenta, este ángulo de 30 grados se repite acá por la teoría de líneas perpendiculares, ¿no? Porque si agarramos líneas perpendiculares entre sí, se copia el ángulo. O, si no saben esa regla, podemos utilizar este otro ángulo, que si nos damos cuenta, acá se forma un triángulo rectángulo, que aquí vale 30. Entonces, aquí, si aquí vale 90, acá tendría que valer 60, ¿no? Sí o sí 60. Entonces, aquí vale 60. Bien. Y si aquí vale 60, aquí tendría que valer 30, ¿no? 30, para que se formen los 90. Que esto es un plano que hay 90 grados acá. Entonces, ya sabemos que aquí vale 30. O podemos utilizar este ángulo. Depende de ustedes. ¿Ya? O podemos ocupar este igual. Ese 30. Es más cómodo usar ese 30 porque es el que nos lo dan de datos. Entonces vamos a ver. Tenemos ese ángulo, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser su cateto adyacente? Su cateto adyacente de este ángulo va a ser el peso Y y su cateto opuesto va a ser este, ¿no? Que este es peso X, ¿no? Que es el mismo, este peso de acá
No, este no. A ver. A ver. Este. Este se repite acá, ¿no? Es el mismo. Entonces, ese es el peso X. Bien. Entonces, tenemos ese triángulo. Este es peso y este otro es peso X. Entonces, el cateto adyacente va a ser peso y el cateto opuesto va a ser peso X. Bien, utilicemos las funciones trigonométricas. El seno del ángulo de 30. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto a 30 va a ser este de acá, que es peso en X, sobre hipotenusa, que es peso. Por lo tanto, peso en X va a ser peso por el seno de 30. Ya. Ahora usamos coseno, el coseno de 30. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente a este ángulo es este, que está al lado, que sería peso en Y, sobre la hipotenusa peso. Por lo tanto, esto va a ser peso por el coseno de 30. ¿Listo? Ya tenemos los valores de peso X y peso Y. Ahora, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso vamos a analizar el eje X, que es donde hay movimiento. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? En este caso solo actúa la fuerza de fricción, bueno, y también actúa el peso X, ¿no? Fuerza de fricción y el peso X, menos peso X. Bien, igual masa por aceleración. Listo. Esas son las únicas dos fuerzas que actúan. La fuerza de fricción va a ser mu por normal y el peso X va a ser, aquí está, peso por el seno de 30, ¿no? Peso por el seno de 30 igual masa aceleración. Ya tenemos eso. Lo voy a copiar esto y lo voy a poner acá. Ya, tenemos eso. Mu, la normal, en este caso, la normal a cuánto va a ser igual, vamos a calcularlo, vamos a hacer la suma de las fuerzas en Y igual a 0, que es lo mismo que aplicamos hace rato. Lo voy a poner acá. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En Y está la normal hacia arriba y está el peso Y hacia abajo. Estamos analizando el eje Y. Aquí está. Bien, aquí está, ¿no? Peso en Y. Bien, entonces la normal va a ser igual al peso en Y. El peso en Y, que es igual, lo tenemos acá. El peso en Y es igual al peso por el coseno de 30 grados. Y el peso es igual a masa gravedad coseno de 30 grados. ¿Listo? Entonces, esto va a quedar así. Menos mu, la normal es masa gravedad coseno de 30 grados. Menos el peso, masa gravedad, por el seno de 30 grados. Igual masa aceleración. Listo, nos queda esto, nos queda esta ecuación y lo que queremos calcular es la aceleración. A ver, vamos viendo, aquí podemos hacer una factorización, ¿no? Incluso podemos aquí eliminar algo. Aquí podemos ver que la masa se repite acá, acá y acá, ¿no? Si nosotros factorizamos acá masa, y aquí va a quedar masa aceleración, y luego esto pasa a dividir, chau las masas, ¿no? Entonces vamos a eliminar directamente las masas, porque se repiten todos los términos, podemos factorizar y eliminar. Nos va a quedar menos mu gravedad coseno de 30 menos gravedad seno de 30. Y esto es igual a aceleración. Bien. Tenemos mu, sí, tenemos los ángulos, tenemos la gravedad, tenemos todo. Bien, calculemos la aceleración. A ver, acá va a ser menos mu, que es 0.129 por la gravedad 9,8 por el coseno de 30 menos la gravedad 9,8 por el seno de 30. A esto va a ser igual la aceleración. Lo ponemos en la calculadora y vamos a ver cuánto sale la aceleración. Menos 0.129 por 9,8 por el coseno de 30 grados menos 9,8 por el seno de 30 grados me sale menos 5,995 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Redondeando a 6, digamos. Ya, pero lo vamos a dejar así a 3 decimal.
Ya tenemos la aceleración. Es negativa, ¿por qué? Porque está desacelerando. Empieza con una cierta velocidad y su velocidad va a ir bajando, va frenando, o sea que está en desaceleración, por eso es negativo. Ahora ya tenemos la aceleración, tenemos la distancia, tenemos que la velocidad final es cero. Bueno, tenemos todo. Vámonos a MRU. Las fórmulas son velocidad final igual velocidad inicial más aceleración tiempo, velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración distancia, y distancia igual velocidad inicial tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Bien, tenemos aceleración, tenemos velocidad final, tenemos distancia. Entonces tenemos que usar la segunda ecuación. La velocidad final nos dijeron que es cero. Entonces va a quedar este que está con más, va a pasar con menos, igual dos veces aceleración distancia. Queremos calcular nosotros la velocidad inicial. Entonces vamos a despejarlo. Vamos a invertir esto, o multiplicamos todo por menos 1 para que se inviertan los signos. Velocidad, este queda como positivo. A ver, este queda como positivo y este queda como negativo. Solo invertimos signos. Bien, es como multiplicar ambos lados por menos 1. Entonces, ahora velocidad inicial, este cuadrado pasa como raíz menos dos veces aceleración distancia. Bien, reemplazamos menos 2, aceleración menos 5,995 por la distancia que recorre, que creo que era 3 metros. ¿Listo? Y con eso tenemos la velocidad inicial. Vamos a ver cuánto sale. Raíz de menos 2 por menos 5,995 por 3. Me sale 5,9975. Que bueno, podríamos redondearlo a 6. Podríamos redondearlo a 6. Listo. Entonces, eso sería. Vamos a ver los incisos. Sí, respuesta correcta, 6. No, ahí está. Bien. ¿Alguna duda con esto? Bien. Ahora lo vamos a hacer con energía. Vamos a usar energía. Ya. Para aplicar energía vamos a poner dos puntos. Un punto acá, un punto inicial, que va a ser el punto 1. ¿Ya? Aquí va a ser, digamos, el punto 1. Y aquí va a ser el punto 2. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar energía. Ponemos entonces, la energía en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2. Pero, en este caso, este es cuando es energía conservativa, cuando la energía no se pierde en el camino. En este caso va a haber fricción. Hay una fricción, que la fricción es una manera de pérdida de energía, ya que el rozamiento produce calor y el calor hace que la energía se disipe, ¿no? por el aire. Entonces, esto al moverse genera fricción, la fricción genera calor y el calor es un tipo de energía. O sea que aquí estamos perdiendo energía. Estamos perdiendo energía. Entonces, cuando este cuerpo pierde energía, quiere decir que la energía no va a ser igual. En el punto 1 igual que en el punto 2. Va a haber una pérdida de energía. Por lo tanto, la energía en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2 más la energía perdida. ¿Ya? La energía perdida, que eso sería el trabajo por fricción o energía por fricción, es lo mismo. ¿Ya? Trabajo por fricción o energía por fricción. Trabajo por fricción. Ya. Entonces nos queda esta ecuación, que la energía en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2 más el trabajo por fricción. Listo. Vamos a acomodar bien este diagrama. Aquí hay 30. Y aquí va a haber una cierta altura, ¿no? Una cierta altura. Bien. A ver, vamos a ir viendo. Primero, vamos a ver qué energías actúan en el punto. Bueno, primero vamos a calcular esta altura que es necesaria. Tenemos este lado,
Bueno, esta exactamente no es esta altura, es esta. Esta, ¿no? Esta altura. Tenemos esto que ha recorrido, que es 3 metros, ¿no? Esto de acá es 3 metros. Lo que ha recorrido. A ver, ahí. Bueno, ya. Eso es 3 metros. Entonces nosotros queremos esta altura que está acá. Entonces aplicamos Pitágoras. La Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Queremos uno de los catetos, ¿no? Este de acá. Tenemos un lado. Ah, bueno, no, nos faltaría el otro cateto. No podemos usar Pitágoras. Entonces vamos a usar las funciones trigonométricas, seno y coseno. Tenemos la hipotenusa y queremos el cateto opuesto. Entonces vemos si usamos seno o coseno. El seno era cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces usamos el seno. El seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Esta altura, h le voy a llamar. Cateto opuesto es h sobre la hipotenusa, que es 3. ¿No? 3 metros la hipotenusa, esto de acá. Esta es la hipotenusa. Bien, despejamos h, 3 por el seno de 30. ¿Listo? Tenemos la altura, esa altura h. Vamos a ver cuánto sale. 3 por el seno de 30. Ya, me sale 1.5 metros. Bien, ahorita vamos a ver para qué nos sirve eso. Bien, entonces ya tenemos esa altura. Ahora, lo que vamos a hacer es ver qué energías actúan en el punto 1 como en el punto 2. En el punto 1 va a haber una cierta velocidad inicial, por lo tanto va a haber energía cinética. Al haber velocidad, hay energía cinética. Entonces acá va a haber energía cinética, un medio masa velocidad al cuadrado, con la velocidad con la que va a iniciar. Y después no va a haber nada más, no va a haber energía potencial, no va a haber energía elástica. La única energía que va a haber es la energía cinética. Bien, en el punto 2 la velocidad va a ser 0, ¿no? Nos dijeron, a ver, nos dijeron que aquí la velocidad es 0. Por lo tanto, no va a haber energía cinética, ya que no hay velocidad, pero hay una cierta altura. Al haber una altura, aparece la energía potencial gravitatoria. Entonces, va a haber una energía potencial ahí, masa, gravedad, altura. Y listo. Y luego estaría el trabajo por fricción, que el trabajo por fricción no es más que la fuerza de fricción por la distancia que recorre. Trabajo fuerza por distancia, si es el trabajo por fricción, es la fuerza de fricción por la distancia. Bien, la fuerza de fricción era mu por normal. Acá, la fuerza de fricción, aquí, mu por normal, ¿no? ¿Tenemos mu? Sí. ¿Tenemos la normal? No. Bueno, pero la hemos calculado arriba, ¿no? Es la misma. Masa, gravedad, coseno de 30. Ya. Ahorita vamos a ver. La normal era masa, gravedad, coseno de 30. Es la misma, el mismo procedimiento. Me lo voy a copiar. Masa, gravedad, coseno de 30. Ya. Entonces ya tenemos la normal. Va a ser fuerza de fricción igual mu. La normal va a ser masa, gravedad, coseno de 30. Listo. Eso va a ser la fuerza de fricción. Tenemos mu, si tenemos la masa también. La gravedad también, coseno de 30. Ya. Bien. Ahora, la distancia que recorre también la tenemos. Entonces, reemplazamos. Masa, velocidad inicial al cuadrado, igual masa, gravedad, altura, más la fuerza de fricción. Mu, masa, gravedad, coseno de 30 por la distancia. Nos queda eso. Nos queda eso. Ahora aquí igual las masas se pueden eliminar, si se dan cuenta. De hecho, igual arriba, ¿no? Arriba se eliminaron, sí, ¿no? De hecho, no es ni necesaria la masa. El dato de la masa ni siquiera no es ni necesario. ¿No? Igual acá se eliminan. ¿No? Se elimina la masa, chau, 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 porque está en todos los términos. Entonces nos va a quedar un medio, velocidad inicial al cuadrado, igual gravedad, altura, más mu, gravedad, coseno de 30 grados por distancia. ¿Listo? Aquí podríamos factorizar la gravedad, pero vamos a dejarlo. Vamos a despejar de una vez la velocidad inicial. Este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar todo. Gravedad
altura más mu gravedad coseno de 30 por distancia. Y este cuadrado va a pasar como raíz de 2, gravedad 9,8 por la altura que era 1,5 más mu 0.129 por la gravedad por el coseno de 30 por la distancia que recorre, que es 1,5. Bueno, perdón, la distancia que recorre es 3 metros. Sí, 3 metros. Cierro paréntesis. Listo. Ponemos eso en la calculadora y habríamos calculado la velocidad inicial. Vamos a ver cuánto sale. 2, acá 9,8 por 1,5 más 0.129 por 9,8 por coseno de 30 por 3. Igual me sale 5,997 redondeado a 6. Listo. Lo mismo acá arriba. 6 y 5,997 también. 5,9, exacto, ¿no? Son los dos métodos, usando energía y utilizando dinámica. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entiende? Bien. Vamos con otro ejercicio. Ya. Ahora vamos a hacer este. Y con este acá. Bien, dice, un globo, un globo bombástico que pesa 500 newtons sufre una fuerza llamada empuje hacia arriba, producto del aire de 700 newtons. O sea, la fuerza de empuje de 700 newtons. Calcular la energía cinética y la energía potencial al cabo de 40 segundos. Ya, entonces tenemos aquí un globo, ya lo voy a dibujar así, que tiene un peso de 500 newtons. Y este va a sufrir una fuerza llamada empuje hacia arriba, va a haber una fuerza aquí de 700 newtons. Calcular la energía cinética y energía potencial al cabo de 40 segundos. Aquí, ¿no? Cuando pasa un tiempo de 40 segundos. Bien, entonces analicemos las fuerzas que actúan. Bueno, va a haber un peso debido al peso. Aquí va a ver el peso, lo voy a hacer con rojo y aquí igual, ¿no? Y entonces están estas dos fuerzas. Está la fuerza del peso y está la fuerza del empuje. Ya, con esto podríamos calcular lo que es la aceleración, ¿no? La aceleración. Incluso la masa necesitaríamos, ¿no? La masa podemos calcularla con esta fórmula. La masa va a ser peso sobre gravedad. El peso del objeto es 500 y la gravedad 9,8. Y con esto podríamos calcular su masa, ¿ya? Porque va a ser necesario. 500 entre 9,8, 51,02 kilogramos. ¿Listo? Ya. Aplicamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de todas las fuerzas... A ver, quiero ver si esto se puede calcular con energía. No, no se puede. Este sí o sí con dinámica. Sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? El objeto se va a mover hacia arriba. Esa va a ser la flecha de su movimiento. Por lo tanto, el peso va a ser negativo porque está yendo en contra de su movimiento y esta fuerza de empuje va a ser positiva. Y nos queda eso. Entonces, con esto podríamos calcular su aceleración. Va a ser la fuerza menos el peso entre la masa. Entonces, la aceleración de este sistema va a ser la fuerza, que es 700,
menos el peso, que es 500, entre la masa, que es 51,02. Y con esto calculo la aceleración. Ya. Me sale 3,92. 3,92 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ya tengo la aceleración del sistema, la aceleración de este sistema. Lo que nos pide calcular es la energía cinética y la energía potencial al cabo de 40 segundos. Para calcular la energía cinética en 40 segundos tenemos que saber cuál es su velocidad en ese punto, ¿no? Después de esos 40 segundos. Y también saber cuál es su altura en ese punto para saber la energía potencial. Bien, entonces primero vamos a calcular su energía cinética y para eso necesitamos su velocidad en ese punto. Vamos a ocupar MRUA. A ver, sería MRUA. La fórmula velocidad final igual velocidad inicial más aceleración tiempo. Velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia o altura. Y distancia o altura igual velocidad inicial tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Bien, en este caso tenemos la aceleración. Bueno, su velocidad inicial parte del reposo, ¿no? Vamos a poner acá velocidad inicial 0, parte del reposo. Entonces, ya que no nos están dando una velocidad inicial, suponemos que parte del reposo. Velocidad inicial 0, aceleración, lo tenemos. El tiempo también tenemos, que es 40 segundos. Con esto podemos calcular la velocidad final, con la primera. Entonces, la velocidad final o en ese punto va a ser, la velocidad inicial es 0. Entonces va a ser aceleración por tiempo. La aceleración, 3,92. El tiempo, 40 segundos, dice. Entonces, la velocidad luego de 40 segundos va a ser la siguiente. 3,92 por 40. Saldría 156,8 metros sobre segundo. Bien, ahora calculemos la energía potencial. Bueno, aquí lo tiene como K. Y es lo mismo. K. Energía potencial, un medio, masa, velocidad al cuadrado. Entonces, un medio, la masa, le hemos calculado 51,02. ¿No? Está ahí arriba. Y la velocidad la acabamos de calcular, 156,8 al cuadrado. Bien. Calculemos un medio por 51,02 por 156,8 al cuadrado. Ya, me sale un valor grande. Bueno, vamos a redondearlo este valor. Es 6,2, a ver, 627,200 joules. Sí, está bien. 62,062, no, ¿cómo es esto? 627,200. Y aquí está, ¿no? Inciso 627,200. Listo. Entonces, esa sería la fórmula, bueno, este sería el valor de la energía cinética. Ahora la energía potencial. Para la energía potencial necesitaríamos calcular lo que es su altura. Su altura. Entonces, para calcular la altura nos vamos a las fórmulas de cinemática. Tenemos aceleración, sí, tenemos tiempo. Podemos ocupar la tercera. Ya, la distancia o altura va a ser velocidad inicial tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Esto es 0, entonces va a ser un medio aceleración tiempo al cuadrado. La aceleración 3,92 y el tiempo 40 segundos. Y con esto calculamos la distancia o altura que va a recorrer. Sería un medio por 3,92 por 40 al cuadrado. Sería una altura de 3.136 metros.
que es la altura que recorre. Ahora que tenemos la altura, calculemos la energía potencial, que lo tiene como U. Si no estoy mal, sí. Energía potencial, masa, gravedad, altura. Masa 51,02, gravedad 9,8, altura 3136. Listo. Veamos cuánto sale. 51,02 por 9,8 por 3136. Me sale redondeado igual, porque sale varios 9, 9, sale 1, 5, 6, 7, puros 9, así que lo vamos a redondear a 8, 0, 0, 0. Listo. Joules. Sería eso. 100, no, 1.568.000 joules. Bueno, acá está en notación científica. Lo vamos a poner en notación científica igual. Sería 1,568 y la coma recorre, ¿no? Estaría acá al principio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 10 a la 6 joules. ¿Listo? Ahí está. 1,568 por 10 a la 6. Inciso D. 1,568 por 10 a la 6. Bien. Nada más. Revisemos si también sería la energía potencial 1,568 por 10 a la 6 está bien. Y la energía cinética 627.200 también está bien. También los dos. Bien. Ya, a ver. Ya nos da tiempo para uno más. Vamos a hacer uno más. A ver. Ya, para los que recién ingresaron, ahorita les voy a pasar el link del Drive. Ya, en ese Drive es donde hay varios modelos de exámenes. Hay más de 20 modelos de exámenes, de puros exámenes finales. Ya, hay hartos ahí. Es el que estoy ocupando. Ahí se lo vuelvo a pasar a los que están en el Meet. Bien. A ver, control C y control V. Ahí está. Bien. Dice, dos bloques están conectados. A ver, creo que es igual, similar. No es la misma. Ya la hemos hecho. Va a ser otra. Es la misma, exactamente la misma. No, ahora pide trabajo, ¿sí, no? Eh, ya. No, no es la misma. Pero es los mismos datos. Ahora nos pide otra cosa. Nos pide cuánto trabajo efectúa sobre el bloque de 12 newton la tensión en el cordón. Ya, a ver. Si recordamos, a ver, es este de acá. El mismo, exacto. El primero. Este. Este de acá. La tensión en el cordón, me dice, ¿no? Esta es la tensión de acá. Venga, vamos a ver. A ver. Ahí. Ya. Ya. Bien, entonces, primero analicemos las fuerzas que actúan. Va a haber aquí un peso, le voy a llamar peso 1, aquí va a haber una normal, aquí va a haber una tensión y va a haber fricción. No, no hay fricción, me dice. Ya, solo eso. Aquí va a haber un peso 2 y aquí va a haber una tensión. Ahora, ¿qué es lo que me dice? ¿Cuánto trabajo efectúa sobre el bloque de 12 newton la tensión en el cordón? ¿No? La tensión en el cordón. Bien, entonces, el trabajo dijimos que era fuerza por distancia. En este caso, la fuerza que estamos analizando es la tensión. Eh, sobre el bloque de 12 newtons, la tensión en el cordón. Ya. Y la distancia que va a recorrer es 75 centímetros. Ahora sí hay una distancia que recorre. Entonces, el trabajo va a ser la fuerza, que es la tensión. Bueno, no sabemos cuánto es la tensión, ¿no? Vamos a calcularlo. Vamos a analizar la masa 2. La masa 2.
Entonces, estaría la tensión, el movimiento está yendo hacia abajo, ¿no? Está yendo hacia abajo, hacia acá. Por lo tanto, la tensión de la masa 2, que es el que está cayendo, va a ser negativa y el peso 2 va a ser positivo. Ahí está. Bien, igual a cero. Bueno, no, igual a masa por aceleración. Estamos aplicando la segunda ley de Newton. Entonces sería menos tensión más peso 2 igual masa 2 aceleración. Bien. Queremos saber el valor de la tensión. Despejamos. La tensión va a quedar, pasa al otro lado. Y acá va a quedar peso 2 menos masa 2 aceleración. Y el peso 2 es masa 2 gravedad menos masa 2 aceleración. Factorizamos masa 2 gravedad menos aceleración. Pero no tenemos la aceleración. Entonces tenemos que calcularla, ¿no? Tenemos que calcular primero la aceleración. Entonces vamos a dejarlo esto hasta acá. Primero calculemos la aceleración. Vamos a dejarlo así. Masa 2 gravedad igual masa 2 aceleración. Pero ¿cuánto vale la masa 2? Vamos a ver. El peso 2 es igual a masa 2 gravedad. Entonces la masa 2 va a ser igual al peso 2 entre la gravedad. El peso 2 es 12. Gravedad 9,8. Ya. Y con esto vamos a tener la masa número 2. Ya. 12, que es el peso entre 9,8. Vamos a ver cuánto sale. 1,224 kilogramos. Ya. 1,224 kilogramos. Bueno, puede redondearse un poco más. Lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así. Ya. Entonces ya tenemos el valor de la masa 2. La masa 2 va a ser 1,224, aquí por la gravedad 9,8, igual la masa 2, 1,224, aceleración. Multiplicamos estas dos, 1,224 por 9,8, 11,995. Redondeado, lo podríamos redondear esto a 12, igual 1,224 aceleración. Bien, bien, está bien. Tenemos nuestra primera ecuación. Ahora analicemos la masa 1. La masa 1. La tensión va a ser positiva y no hay más, ¿no? No hay fricción, entonces lo único, esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. La masa 1 no sabemos cuánto vale, pero lo podemos calcular. Igual masa 1 gravedad. La masa 1 va a ser peso 1 entre gravedad. El peso 1 es 20, gravedad 9,8. Y con esto tenemos la masa 1. 20 entre 9,8 saldría 2,04. 0,8 o 1, ya 3 decimales, listo. Entonces acá va a ser 2,041 por la aceleración. Y tenemos nuestra segunda ecuación. Listo, ya tenemos dos ecuaciones. Trabajemos con un sistema de ecuaciones para calcular la aceleración. Entonces hacemos nuestro sistema de ecuaciones. Para calcular la aceleración va a ser la primera ecuación menos tensión más 12 igual 1,224 aceleración y la otra es más tensión igual 2,041 aceleración. Realicemos una adición. Chau chau. 12 igual 2,041 más 1,224 sale 3,265 aceleración. Despejamos la aceleración 12 entre 3,265. Y con esto me sale la aceleración. Ya, me sale 3,675 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ya tengo la aceleración del sistema. Ahora necesito calcular la tensión, ¿no? La tensión para poder calcular el,
¿no? El trabajo. La tensión la voy a calcular utilizando, podemos utilizar cualquier fórmula, en este caso la segunda ecuación está mucho más fácil, ¿no? Esta de acá está más fácil para calcular la tensión, es 2,041, en vez de aceleración pongo 3,675 y con esto calculo la tensión. Me saldría 7,501 newtons. Newtons. Ya, ya está. Ya tengo la tensión. Ahora sí calculemos el trabajo. El trabajo es fuerza por distancia, ¿no? El trabajo de acá. Esto lo voy a borrar. Trabajo de fuerza por distancia. La fuerza en este caso es la tensión. La distancia es la distancia que va a recorrer, que es 75 centímetros. Entonces, el trabajo va a ser la tensión 7,501 por la distancia, que va a ser 75 centímetros, que esto es 0,75 metros. 0,75. Bien, vamos a ver cuánto sale. Ya, me sale 5,626 a 3 a 3 decimales. Ese sería el trabajo que realiza. 5,626. Vamos a ver, trabajo total. Ah, bueno, acá es trabajo total. Bueno, acá cuando trabajo efectuado sobre el bloqueo saliendo la tensión en el cordón. A ver, acá está calculando el trabajo total. Para calcular el trabajo total utilizamos la fuerza total. ¿Ya? Bueno, el trabajo total es otra cosa, ¿no? Fuerza total por distancia. La fuerza total o la sumatoria de todas las fuerzas para calcular la fuerza total de todo el sistema, esto podemos utilizar esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? Esto de acá, la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Venga, lo vamos a calcular. A ver. La fuerza total de todo el sistema. Masa total, la suma de las masas. A ver, ahorita lo hacemos. Sería 1,224 más 2,041 por la aceleración, que era 3,675 por 0,75. Ah, ya. Bien, ya, ahora sí. La fuerza total nos dice, ¿no? La fuerza total es la fuerza de todo el sistema, de todo el sistema completo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros la fuerza total? La fuerza total, por si acaso, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. ¿Ya? La sumatoria de todas las fuerzas. ¿Y a qué es igual la sumatoria de todas las fuerzas? Es igual a, aplicando segunda ley de Newton, masa por aceleración. Pero es la suma de todas las masas por la aceleración. ¿Ya? Esto es para calcular la fuerza total de todo. Tendríamos que calcular la masa por la aceleración, pero sumar todas las masas, ¿no? Todas las masas. Por lo tanto, la fuerza total va a ser igual a la suma de todas las masas por la aceleración. Por lo tanto, la fuerza total va a ser igual a la masa 1 más la masa 2, que está acá, masa 1 masa 2, por la aceleración. Bien, vamos a ponerlo acá. El trabajo total va a ser la fuerza total, que va a ser masa 1 más masa 2 por la aceleración, y esto por la distancia. Bien, reemplazamos. Masa 1, 1,241
2.041 más masa 2, 1.224, 1.224 por la aceleración que es 3,675 por la distancia que es 0,75, ¿no? Que es los 75 centímetros. Bien, ponemos todo eso en la calculadora y estaríamos calculando el trabajo total o trabajo neto. ¿Ya? 2.041 más 1.224 por 3.675 por 0,75. Y me sale 8,999, ¿no? Y esto redondeado a 9 joules. El trabajo total de todo. ¿Ya? Y ahí habríamos coordinado. Entonces, esto de acá lo voy a borrar para que no nos confundamos. Este es el trabajo que hace la tensión. Ya, esto. Y listo. Bien. Y voy a poner que la fuerza total es igual a la suma de las fuerzas, que esto es igual a la suma de las masas por la aceleración. Esa fórmula igual, para que la sepan. ¿Listo? Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bien. Entonces quedamos ahí. Les voy a pasar la grabación y les voy a pasar